Señor, en tus manos están todas mis luchas, mis necesidades, mis problemas. Están todos mis deseos y mis esperanzas. Has tomado mi vida. Me abandono en tus manos. Haz de mí lo que quieras, Señor. Hoy voy a tocar un tema, creo que para mí es el más fascinante de todos, pero a través de la vida me ha causado muchos líos con algunas personas por el término que utilizo, pero es un término bíblico. Hoy es, creo que una enseñanza muy especial. El término al que me refiero es contemplación. ¿Y por qué causa tantos líos este término de contemplación? Porque se cree que es un término católico, lo cual es totalmente equivocado. El término contemplación, como lo vamos a ver más adelante, lo tomo de la Biblia y tiene algo extraordinario para enseñarnos hoy. Comencemos para poder entender este texto con una historia maravillosa. En Lucas capítulo 10, versículo 38, nos cuenta la escritura: aconteció que yendo de camino, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Una de las imágenes más hermosas de las Escrituras que recorren mi mente e inspiran mi vida es María, esta mujer silenciosa de labios, pero abundante en expresiones de amor a Jesús, sentada a los pies de su amado. Entonces, ya viendo a María a los pies de Jesús, contemplando a Jesús, entonces vamos a tratar este tema de la contemplación. Y vamos a ver algunos puntos muy importantes. El primer punto que quiero tocar con todos ustedes es la base de la contemplación. ¿Cuál es el asiento, la base de la contemplación? Es la relación con el Señor. La relación con el Señor. Es una relación donde no estamos llamados a hacer, sino para ser como Cristo. Escuchen bien, no estamos llamados en esa relación con el Señor Jesús para hacer, sino para ser como el Señor Jesucristo. Fuimos creados para tener una relación de amor con Jesucristo y con el Padre para toda la eternidad. Primera de Juan 3:13 dice algo maravilloso: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, su amor para hacernos hijos de Dios.
Es que ese es el propósito de la creación, hacernos para una relación eterna de amor, y por eso la base de la contemplación es la relación con el Señor. Así que la mejor cosa que Dios podía darnos y nos dio es la expresión de su amor, es la relación de amor. Y escuchen bien, y si nuestro servicio no es una expresión de amor, entonces Dios no lo quiere. Dios no dijo nunca, vamos a hacerlos diferentes. Vamos a hacer que este trabaje por este y este haga aquella cosa. No, Dios dijo, vamos a hacerlos como nosotros. Dios nos unió al equipo eterno, a la Trinidad, para vivir, amar, funcionar como ellos. Y Dios no ha cambiado. Así que la base de la contemplación es la relación con el Señor. La segunda cosa, mire qué cosa tan maravillosa. El Espíritu Santo es el único instrumento para la contemplación. El Espíritu Santo es el único instrumento para la contemplación. Efesios capítulo 5, versículo 18 nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Así que la persona que recibe la efusión, la llenura del Espíritu Santo, empieza a orar en profundidad, a tener encuentros con el Señor. Eso es lo que le sucede a una persona que deja fluir el Espíritu Santo, esa fusión de amor. Y esta relación con el Espíritu increíblemente sucede en dos áreas maravillosas. La primera, la oración personal. Mire lo que dice Mateo 6:6. Habla de relación, de relación. No nos hizo para hacer, sino para ser como Él. Y cuando encontramos textos maravillosos de la oración, siempre nos habla de esa necesidad que tenemos de relacionarnos con Él, de lo que más quiere Él con nosotros, una relación de amor. Mateo 6 se lo dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta y a solas, ora a tu Padre que está en secreto, intimidad, Él y yo y Él. Y tu Padre que ve en lo secreto, mientras que estoy ahí en intimidad, Él me recompensará en público. Él está trabajando allá, mientras que yo estoy aquí con Él. Así que ese instrumento maravilloso que es el Espíritu Santo, la primera cosa de su efusión la da en la oración personal. Y luego viene la segunda, que es la oración comunitaria, cuando me uno con el otro. Mateo 18:19 dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Relación primero, el Padre y yo, y cuando me uno con otros, relación del Padre con nosotros, con ese cuerpo. Siempre es una actitud y una relación de amor. Así que la persona que está bajo la efusión, la acción del Espíritu Santo, escuchen bien, empieza primero a orar personalmente y busca ante todo un encuentro de persona a persona con el Señor. Y después se aprecia el valor de la oración comunitaria. Pero bueno, ¿qué es la contemplación? Para que usted tenga la claridad de qué es la contemplación y no crea que es un término católico o que es un término budista, sino el término bíblico. ¿Qué es la contemplación?
Entonces vamos a ver una definición. Escuche esta definición tan hermosa. Una definición en el idioma latino es patideo. Patideo, que significa padecer a Dios o experimentar el peso del amor de Dios. Dicho en palabras más sencillas, el alma que entra en contemplación primero comienza a experimentar la experiencia de la cercanía de Dios, y la segunda cosa, experimenta la comunicación con Dios. Primero experimenta la experiencia de la cercanía de Dios y luego la comunicación con Dios. Así que contemplación es cuando el Espíritu Santo obra de una manera más intensa en nuestra oración. Un profundo encuentro personal y amoroso con el Señor Jesús. Vamos a ir aclarando para que usted llegue a apreciar la palabra contemplación. La palabra contemplación, como tiene que ver con la palabra orar, entonces, ¿qué significa orar? La palabra orar significa hablar, hablar. La palabra oración, orar, significa hablar. Así que veamos, existen dos fuentes de donde fluye la oración. Hay dos fuentes de donde fluye la oración. La primera fuente pues somos nosotros. Cuando nosotros oramos o hablamos al Padre. Esa es la primera fuente. Cuando nosotros dirigimos nuestra oración al Padre. Así que la primera fuente somos nosotros, en la cual la oración parte de nosotros. Escuchen, la primera fuente es que la oración parte de nosotros hacia el Señor. Y como existen diferentes tipos de oración que dirigimos nosotros hacia el Padre, pues veamos algunas de ellas. La oración de intercesión. ¿Quién ora? Escuche, yo intercedo ante el Padre por mi familia, por el país, pero ¿de dónde surge la oración? Yo oro al Padre, yo le hablo al Padre intercediendo por los demás. Otro tipo de oración que parte de mí mismo, la oración de perdón y arrepentimiento. Yo oro al Padre pidiendo perdón y arrepentimiento por mis propios actos, por los actos de la nación, por los actos de la familia. Bueno, pero la fuente de esa oración, de la oración de perdón y arrepentimiento, soy yo. Sale de mí hacia el Padre. Otra oración que parte de mí hacia el Padre, la alabanza. Alabanza significa dar gracias. Así que yo alabo al Padre. Otra, escuche, yo adoro al Padre. Noten eso. La adoración, la fuente, soy yo. Yo adoro al Padre. ¿Están entendiendo? La fuente soy yo. Otra oración, la oración Maranata, allá de Apocalipsis. ¿Qué es Maranata? Esa oración de clamor diciendo, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Otra oración que sale de mí hacia el Padre, la oración de petición. La fuente de la oración soy yo. Yo hablo al Padre, yo pido al Padre la oración de petición. Otra, la de liberación, cuando le oro, Padre, libérame, libérame. Y ahí surgen dos tipos de liberación, cuando yo me dirijo al Padre pidiendo liberación y cuando guerreo contra el diablo liberándome. La característica de la oración de intercesión, de oración de perdón y arrepentimiento, de alabanza, de adoración, de la oración Maranata, la petición y liberación, es que se origina en el hombre, en el creyente, yo hacia el Padre. Pero hay otra fuente.
Escuche esta fuente. La segunda fuente de oración, recuerde que oración es hablar, orar es hablar, es cuando la oración parte de Él hacia mí. ¿Están notando? La primera fuente soy yo hacia Él. Y la segunda es cuando el Señor ora en mí. Porque si orar es hablar, es cuando el Señor me habla. Él ora en mí. La característica de esa segunda fuente, de este tipo de oración, es que se origina en el Señor. El Señor ora en mí. Cuando el Señor ora en mí, a esto es lo que la Biblia llama contemplación. Contemplación. ¿Dónde puedo encontrar eso en la Biblia? Pues, ¿a quién cree que nos vamos a referir para saber si la doctrina de contemplación es verdadera? Pues Jesús es el gran contemplador por excelencia. El gran contemplador es Jesús. Y escuche lo que le voy a decir, y usted puede verificarlo en la Biblia. La Biblia nos revela algo increíble. Fueron muy pocas veces las veces en que Jesús oró. Escucha lo que estoy diciendo. Fueron muy pocas las veces en que Jesús le habló al Padre. Muy pocas. Juan 12:49 nos dice algo revelador. Dice Jesús, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. ¿Sí ven lo que dice Jesús? El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. ¿Sí notan eso? Jesús no hablaba. Jesús no oraba casi. Fue muy pocas las veces. Era el Padre el que oraba en Jesús. Jesús lo acaba de decir. Jesús dice en ese texto, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que debo decir, lo que debo hablar, lo que debo hacer. Imagínense esa relación tan maravillosa. Juan 14:10. ¿No crees? Está hablando el Señor Jesús. Y le habla a Felipe, le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Escuche, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él le dice qué hacer. Juan 5:19. Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto digo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que le ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces la pregunta que yo le hago es, ¿qué se la pasaba haciendo Jesús? Si contemplar significa Dios ora en mí, entonces Jesús fue el máximo exponente de la contemplación, porque Él permanecía escuchando todo el tiempo al Padre. Entonces la pregunta que yo le hago, ¿qué es mejor? ¿Que nosotros oremos al Padre intercediendo? ¿Qué es mejor? ¿Que nosotros oremos al Padre en oración y perdón? ¿Qué es mejor? ¿Que nosotros oremos al Padre en alabanza? ¿Qué es mejor? ¿Que nosotros adoremos al Padre? Porque parte de la adoración es una expresión mía hacia el Padre. ¿O qué es mejor? Que el Padre ore en mí. ¿Qué es mejor? ¿Qué se la pasaba haciendo Jesús? Noten que adoración es diferente a contemplación porque las fuentes son diferentes. La adoración parte de mí hacia el Padre. La contemplación parte del Padre
hacia mí. Entonces, ¿cuál oración es mayor? Si contemplación significa Dios ora en mí, Dios habla en mí. Si Jesús fue el máximo contemplador, pues Él no hacía nada por sí mismo, Él no obraba nada por sí mismo, todo lo que le oía hablar al Padre lo transmitía, y todo lo que le veía orar al Padre lo hacía. Entonces surgen unas preguntas maravillosas. Piénselo. En la tentación, en el desierto, ¿quién le dijo a Jesús que respondiera de la manera que lo hizo a Satanás? ¿Quién? ¿Fue Jesús por sí mismo? No. En la multiplicación de los panes con la multitud, ¿quién le dijo a Jesús que hiciera tal milagro? ¿Quién? ¿Quién resucitó a Lázaro? ¿Jesús o el Padre? ¿Quién le ordenó y le dijo cómo resucitarlo? Cuando caminó sobre el agua, cuando sanó al paralítico, al leproso, ¿quién lo hizo? Si Jesús no hacía nada por sí mismo, todo lo que el Padre le decía que hiciera, eso hizo. Entonces, ¿quién sanó a los enfermos? ¿Quién? Queridos, el Padre. El Padre. Si contemplar es el Padre hablando a Jesús, entonces, ¿quién hizo realmente los milagros? ¿Quién? ¿Quién? Así que eso es contemplación. La máxima oración que existe en la Biblia no es la adoración, porque la adoración es una expresión mía hacia el Padre, y además el Padre es autosuficiente y no necesita mi adoración. Es una expresión mía, porque la mayor oración que existe es cuando el Padre ora en mí. Y escuche qué cosa tan maravillosa. Si yo logro escuchar al Padre, si aprendo a escuchar al Padre, ¿sabe cuál es el resultado? Estallo en adoración. Así que la adoración sin contemplación no es nada, porque la adoración es la expresión, el resultado de experimentar, escuchar y tocar al Padre. Así que veamos otro punto. ¿Cómo se da entonces la contemplación? ¿Cómo se da? Por supuesto que no se da por ver físicamente a Jesús. Cuando yo veo una estatua de Jesús, una efigie de Jesús o una imagen, no se da por eso. Realmente la contemplación, y de eso está llena el Nuevo Testamento, se da por permanecer en Él, por permitir que la vida del Señor se plasme cada día en mí, en ver de espíritu a espíritu. Por eso 2 Corintios 3:18 es un texto que nos debía fascinar, porque es el texto básico de contemplación. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo. Note, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Soy un espejo puesto frente a la gloria del Señor, y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Espíritu, del Señor, por la acción del Señor, que es el Espíritu. La contemplación es lo único que usted y yo deberíamos vivir. Es lo único. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna. Imagínense la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces veamos, les voy a explicar cómo se da el proceso de la contemplación. ¿Sabe que la Biblia enseña que lo más fácil que hay es la contemplación? Pero increíblemente los cristianos hemos hecho ese proceso, el más fácil, lo hemos hecho el más difícil del mundo, el más difícil.
porque lo que menos hacemos es escuchar al Padre, lo que menos hacemos es permanecer. Llenamos tantos espacios del cristianismo con tantas cosas, pero déjenme mostrarles, les voy a mostrar una ilustración de cómo es que se da el proceso de contemplación. Imagínense una chimenea, piense que es un tiempo frío, y es tan frío que usted se acerca a una chimenea para calentarse. Inicialmente tiene una gran llama, pero pasado un tiempo la llama empieza a disminuir, a disminuir. Así que usted toma un leño para alimentar el fuego. Va y toma un leño y lo lleva a la chimenea para alimentar el fuego. Pero nota algo, escuche esto tan espectacular. Es un leño verde, muy verde. Bueno, como no hay más, decide y lo coloca en la llama. Está esperando que avive el fuego, pero es un leño verde. Entonces, ¿qué es lo primero que usted nota? Escuche, lo primero que usted nota es que el leño no produce fuego. ¿Sabe qué empieza a suceder? Empieza a salir humo del leño verde y a sudar. No prende, solo suda y echa humo. Entonces usted espera un buen tiempo, está lleno de humo la chimenea y ve el tronco lleno de sudor. Así que espera un buen tiempo, quizás mucho tiempo, pero poco a poco se va dando cuenta que el humo va disminuyendo y poco a poco se da cuenta que el leño ya no suda. Un tiempo después nota una segunda cosa. La primera es la del leño verde, luego nota con el tiempo una segunda cosa. Y es que ahora el leño está completamente seco. Empieza a ser contagiado por la llama, una llamita se prende acá, otra acá, pero todavía usted lo ve como un leño seco. Entonces deja pasar un tiempo. Pasa un buen tiempo y ve que lo tercero que sucede es que el leño se le desapareció. Ahora el leño se convirtió en fuego, en llama. 3 procesos: leño verde, leño seco y ahora leño convertido en llama. En el proceso de contemplación, 2 Corintios 3:18, el cristiano que decide, como María, la hermana de Lázaro, permanecer a los pies de Jesús, empieza a ser transformado por esa presencia vivificadora del Espíritu Santo que vive en él. Pero aquí no sirven los métodos de oración, ni siquiera las miles de palabras repetitivas a las que estamos acostumbrados. No sirve ni siquiera el servir a la manera de Marta. Solo él y yo, en quietud y en confianza. La Biblia dice, en quietud y en confianza está vuestra fortaleza. Así que veamos entonces, trayéndolo a lo que a mí me pasa, con estas 3 etapas, déjenme mostrarles lo que a mí me pasa en el proceso de contemplación, cuando comienzo a ir y a estar ahí quieto en la presencia del Señor. Soy un leño verde. Un leño verde. Mire, lo primero que tengo que saber es que al postrarme, sentarme, acostarme para permanecer en la presencia del Señor en actitud de contemplación, lo primero que tengo que estar seguro es que Él siempre está ahí. Lo sienta o no lo sienta, Él siempre está ahí, vivo y resucitado, aún en el silencio, aunque no lo escuche. Y usted empieza a notar una cosa tremenda. Empieza a notar que nada saca con confesar repetidamente la Biblia,
ni tampoco empezar a gritar y a hacerle, obligarlo a cumplir lo que prometió solo por mi propio deseo. No es la mejor oración aquella en que yo hablo y hablo y hablo todo el tiempo, porque eso no es contemplación. El reto está en que yo guarde silencio para empezar a escucharlo a Él, porque esa es la base fundamental del cristianismo. En la cruz del Calvario, Él restauró la relación rota, no para que yo hablara, sino para que yo lo escuchara y Él hablara. Como el leño verde, tenemos que entender que todos somos leños verdes. Pero cuando me quedo como María haciendo leño verde a los pies del Señor Jesús, lo primero que me ocurre es que comienzo a sudar, a echar humo. Esto es, todo lo mundano está dominando mi mente. Todos mis pecados comienzan a doler. Dios empieza a mostrarme la poca relación que realmente tengo con Él. ¿Sabe qué empieza a pasar cuando decido permanecer a los pies del Señor? Me empiezo a dar cuenta que no sé cómo escucharlo, no conozco su voz, me doy cuenta que Él realmente no dirige mi vida, no lo siento, no sé qué piensa realmente de las cosas que tengo que hacer desde hace tiempo y no sé cómo resolverlas. No, hace años no tengo respuestas a mis interrogantes. Una cosa del leño verde es que descubro que estoy lleno de formas y métodos, incluso en la oración. Siempre que me pongo a orar, siempre termino diciendo aleluya, santo, santo. Pero cuando guardo silencio a escucharlo a Él, no, hay silencio. Lo más doloroso es darme cuenta que no tengo realmente una relación de amor con Él. Lo noto porque tengo quizás pasión por la iglesia, por la alabanza, por los métodos, la gente con la camino, los planes que hacemos para Dios, pero noto tan poca relación con Él. ¿Y sabe qué pasa con el leño verde? Cuando sale humo y suda, eso significa dolor. Esto duele porque a pesar de todo, lo amo, pero me siento triste y defraudado conmigo mismo. Además, escuche, se suma a esto el que mientras que empiezo a contemplar, la mente se me va. Cierro los ojos y me estoy quieto y la mente no se está quieta, se me va, incluso hasta pecando. La mente se pierde cada rato. Y empiezo a notar que ella lleva años dominando casi toda mi vida de oración. ¿Y sabe qué me pasa también cuando guardo silencio? Me duermo. El sueño, la mente se va, no hay nada. Y es esas ganas de utilizar los métodos, pero cuando logro quedarme en silencio, no lo escucho, no me habla, no sé nada. Pareciera que estuviera solo. Pero ¿sabe quién está actuando ahí? Como leño verde. Por eso el leño verde es una muy buena situación. Es algo extraordinario. Hay que sufrirlo. Hay que sufrir el leño verde. No hay que salirse de la presencia del Señor, porque el que está actuando ahí es el fuego de Dios, el Espíritu de Dios, y su primer proceso es sacar el humo, la basura, todo lo que yo he llamado cristianismo y que no es tal cosa, porque el cristianismo real, Colosenses 1:9, no ceso de orar y de pedir que yo sea lleno del conocimiento de su voluntad. Mi meta no es quedarme como leño verde, pero tengo que sufrirlo, pasarlo, debo seguir, no que me quiero quedar en esta etapa. Si paro y me salgo y me voy,
cuando regrese, nunca dejaré de ser leño verde, desafortunadamente. Pero no importa. Hoy me duele todo eso, pero escuche, si no me salgo de su presencia, Él me va secando, me va a estar haciendo algo parecido a Él. Además, me duele que estas cosas que a veces yo llamo sentires de Dios, eso a veces uno dice, wow, siento un calorcito o siento algo bueno, y sabe, empiezo a descubrir que esos sentires de Dios, entre comillas, unción, esos calorcitos que me sudan las manos, no son sino puras emociones. Así que me duele más y más. ¿Por qué? Porque aunque sudo, digo, esos calorcitos no me convierte. Una característica del leño verde que permanece en la presencia del Señor es que va siendo convertido. Por eso el devocional no sirve, hermanos. Porque es como ir a broncearme 5 minutos al sol, en la playa. ¿Quién se puede broncear con 5 minutos? No. Cuando yo voy a una playa a broncearme, me empiezo a broncear y lo primero es como leño verde. Me pongo rojo por acá, rojo por acá. Puedo estar todo el día y cuando voy y me miro en el espejo, rojo por todo lado. Cuando me quito la pantaloneta, blanco ahí, blanco, rojo, por detrás blanco, puras manchas. Y no estoy bronceado, pero estoy siguiendo el proceso que me va a llevar al bronceado. El Espíritu Santo es el sol que me está bronceando. Y ese leño verde apenas son las manchitas, pero si me salgo me voy a blanquear otra vez y voy a tener que volver otra vez y siempre no saldré del leño verde. Pero en el proceso del leño verde duele. Pero debo entender que estoy en el proceso del leño verde, debo seguir. A veces es tan largo, pero el Señor no me dejará ahí. Por eso es que uno va a las Escrituras y ve a Pedro, a Pablo, todos diciendo, el Señor me dijo que fuera a tal lado. Por eso a Jesús no hizo nada, porque era el total bronceado, el absolutamente bronceado por el Espíritu Santo. Entonces quien dirigía la vida era el Padre. ¿Cómo va a dirigir el leño verde la vida? Dígame, ¿cómo vamos a resolver la vida si hemos inventado un cristianismo lejos de la contemplación, de escuchar al Padre? Y además en el leño verde empieza a suceder algo hermoso, hermoso. Romanos 8:13. Ese estorbo que es la carne, ese estorbo que es el pecado, mire lo que empieza a hacer. Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, conforme a nuestros propios deseos, a un cristianismo equivocado, moriréis. Porque la carne es mis propios deseos, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En el leño verde empieza a cambiar todo. Con el tiempo, poco a poco, esta mente se va calmando, ya no se va, ya no me duermo y puedo entrar en la segunda etapa. ¿Cuál es la etapa? Pues que ya no sudo tanto, ya no hay tanto humo y me convierto poco a poco en leño seco. Así que cuando por permanecer en Él, por contemplarlo, paso en esta primera etapa del leño verde, me espera una segunda etapa. Es la etapa del leño seco. ¿Cuál es esa etapa? Debíamos de anhelarla. Es la etapa de la cercanía del Señor. Esto es experimentar la cercanía de Dios. Es la cosa más extraña. Es algo que nunca hemos sentido. ¿Está dispuesto a día pasar a esta etapa? ¿No añora como cristiano vivir esa sensación de la presencia real del Señor y no emocional? No por una alabanza, no por un fuego, no por una cantidad de cosas, sino por una presencia real. Pues debes sufrir la primera etapa, la del leño verde, y aquí se puede hablar de la experiencia genuina y real
del fruto del Espíritu Santo de Gálatas 5:22. Puedes ver la primera etapa en la vida de los apóstoles en los años que caminaron con Jesús. Cada trato de Jesús con el yo soy de los apóstoles, pero uno cómo los encuentra después en Hechos. Mire, es que no les estoy hablando algo ni católico ni ninguna otra cosa, les estoy hablando lo que pasó en la Biblia, les estoy mostrando que Jesús fue el gran contemplador, pero les estoy mostrando el proceso de los apóstoles. ¿Sabe quién rehuyó a ese trato? Judas. Pero los otros apóstoles, vea los 3 años. Los 3 años eran puro leño verde convulsionado reprendiéndolo Jesús. ¿Pero son los mismos que estaban en Hechos? ¿Son los mismos? No. Aún los que estaban cerca de ellos, aún los fariseos y saduceos, podían ver en ellos la experiencia de la cercanía del Señor. Uno ve a Pedro al comienzo llamándole la atención a Jesús, terrible, terrible, pero cuando en los últimos capítulos de los evangelios, cuando Jesús va a ser crucificado y Pedro negó al Señor Jesús, ¿qué le dijeron las personas que estaban ahí? Tú te pareces a él, tú eres de los apóstoles, tú eres de los discípulos de Jesús. Y aunque él dijo que no, ya estaba en una etapa avanzada de transformación, ya se parecía a Jesús. Así que primera etapa, leño verde. Sale a relucir el pecado, los estorbos, la mente se va, mejor dicho, terrible, terrible, terrible. A todos nos pasa eso. Me duermo tremendo. Pero los que anhelamos y enfrentamos esa etapa y aceptamos esa etapa tan dura y tan difícil, con el tiempo un día empezamos a notar que algo extraño empieza a pasar. Entonces, primera etapa, todo lo que soy, leño verde. La segunda etapa, empezar a experimentar esa cercanía de Dios. Pero la tercera etapa, la etapa del fuego, cuando nos hemos realmente mimetizado con el fuego de Dios, el Espíritu Santo. ¿Sabe qué experiencia sucede ahí? La comunicación con Dios. La comunicación con Dios. Ahí es donde los dones fluyen de manera increíble. Ahí es donde la experiencia de la voz de Dios, poder escuchar a Dios. Aquí se revela lo que dice el Salmo 32:8. El Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes seguir. O lo que escribió el Espíritu Santo a través del apóstol Juan. El Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Es aquí donde el valor de los otros tipos de oración, escuche, el valor de los otros tipos de oración, los que fluyen de mi vida hacia allá, toman realmente un sentido poderoso. Porque vamos a ser guiados por el Espíritu Santo de una manera extraordinaria, porque va a haber verdadera intercesión. El mismo Señor me va a decir por qué interceder. Va a haber una verdadera alabanza, una verdadera oración, no esta adoración que inventamos, no esta alabanza que inventamos porque creer que X o Y cosa es adoración. Cuando usted se enferma adora, cuando tal cosa, como si la adoración fuera lo sumo de la oración. Quiero decirle lo siguiente, ¿sabe qué significa adoración? Adoración significa reconocimiento de un rey. Y si usted cree que Dios nos hizo para adorarlo, entonces significa que cuando usted dice que Él nos hizo para adorarlo, usted está diciendo que Dios tiene una falencia, porque Él necesita adoración. Y como necesita adoración, hizo hombres para adorarlo. Eso es una herejía. Dios no necesita de nada ni de nadie, porque uno de sus atributos es la autosuficiencia. No. La adoración es cuando yo contemplo, lo toco, estallo en adoración. Déjenme explicarles. Cuando mi esposa estaba embarazada de mi hijo Santiago, yo estaba allí en la clínica con mi suegra
y estaba mirando, siempre había un roto de la puerta ya de la clínica y veía, al buen rato vi que venía al fondo una enfermera y la enfermera traía como una cobija, algo envuelto en una cobija. Y ella se va acercando, abre la puerta, me muestra la cobija y de pronto levanta la cobija y yo veo a mi hijito y a mi hijo. ¿Qué fue lo primero que sucedió? Contemplé a mi hijo, contemplé, lo vi tan hermoso, tan bello, lo vi. ¿Y cuál fue el resultado del contemplarlo? Estallé en adoración. La adoración es el resultado de una contemplación. Si usted no ha experimentado el peso del amor de Dios, si usted no ha experimentado el escucharlo y todo eso, entonces la adoración, ¿qué es? ¿Qué es la adoración? Por eso Jesús nos enseña que la oración principal es la contemplación, como es escuchar al Padre, aprender a escucharlo, porque entonces voy a vivir en plena adoración. Voy a estallar con su voz, con su presencia, con su toque. La adoración va a ser la respuesta al toque, a una contemplación. ¿Dónde está la palabra contemplación? Ya vimos en 2 Corintios 3:18, ya vimos en Juan capítulo 14 versículo 10, vemos la vida de Jesús, pero el término contemplación, primera de Juan 1:1, dice, lo que hemos visto con nuestros ojos. Usted ha visto milagros. Juan el apóstol vio milagros, pero Judas también los vio. Judas vio la resurrección de Lázaro, Judas vio a los leprosos siendo sanados, Judas vio los mismos milagros. Así que ver las cosas de Dios, ver la iglesia, ver todas las cosas no me sirve de nada, no me convierten, me dan un conocimiento, pero no me convierten. Lo que hemos visto con nuestros ojos. También dice lo que hemos oído con nuestros oídos. Judas escuchó lo mismo que escuchó Juan y que usted y yo escuchamos. Nos hemos cansado de escuchar, pero el escuchar, el oír, no me convierte. ¿Sabe qué dice 1 Juan 1:1? ¿Y sabe quién lo dice? El apóstol Juan dice, lo que hemos contemplado. Note, ver pareciera que fuera igual a contemplar, pero no hay tal cosa. El apóstol Juan conoció al Señor Jesucristo y lo contempló. Usted lee la Biblia y no perdía puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos. Y él contempló y contempló. Estaba siempre al lado derecho de Jesús. ¿Sabe quién está al lado izquierdo? Porque la Biblia nos enseña, Judas. Pero Judas miraba a Jesús a veces, veía los milagros de Jesús, pero veía las 30 monedas, venía la oportunidad. El estar cerca a Jesús no me garantiza conversión. Marta, Marta, izquierda, preocupada estaba por muchas cosas, y Marta le servía a Jesús, pero María contemplaba. Judas se perdió. ¿Y sabe cómo se puso a sí mismo, qué nombre se puso a sí mismo el apóstol Juan al contemplar a Jesús? El discípulo amado. Eso no se lo puso Jesús, él mismo. Porque el que contempla a Jesús, el que escucha a Jesús, el que escucha al Padre, cada día se enamora más y más y más de Él, y cada día estalla en mejor adoración, en mejor alabanza, cada día tiene mejor intercesión porque el Padre le dice por qué interceder, por qué orar. Eso es contemplación. Y dice, lo que hemos contemplado, ¿y sabe cuál fue el resultado de la contemplación? Que dice 1 Juan 1:1, y lo que palparon nuestras manos. Queridos, el cristianismo vivo y eficaz es la contemplación.
el que no contempla no tiene la oportunidad de escuchar al Padre. Somos caldo de cultivo, nos tiene que motivar y motivar y motivar para sentirnos contentos, y tarde o temprano vamos a negar al Señor. Pero los mejores procesos, entonces arriesguémonos a sacar tiempos y tiempos, y comencemos con el proceso más duro y más difícil, el leño verde. Si se duerme, tranquilo, no se eche la culpa, está en el proceso. Si la mente se le va, tráigala de nuevo, pero deje que el Espíritu Santo actúe. Ni siquiera se esfuerce, porque ningún esfuerzo va a lograr avanzar más. Ningún esfuerzo. El único esfuerzo que usted tiene que hacer es permanecer en Él. Eso lo dice Juan 15, ¿o no lo dice? Con permanecer en Él empezamos a dar fruto ¿a qué? Al 30, al 60 y al 100%. Pero tarde o temprano va a pasar al proceso del leño seco, y después de que empecemos a experimentar esa cercanía del Señor, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás, hay plenitud. Y vamos a anhelar poderle escuchar. Que el Señor les hable profundamente a través de esta palabra, y que empecemos a sufrir la cruz. Porque aunque contemplar es el método más fácil que existe, es una cruz para nosotros. Porque se levanta la carne y no nos deja ir a orar. Se levanta la carne y no tenemos tiempo. Se levanta la carne y queremos buscarlo en muchas formas. Y la única es en el único lugar del mundo, porque Jesús dijo, el único lugar del mundo que escogió María, el único lugar que existe, es a los pies del Señor Jesús. Que Dios los bendiga y que esta palabra ministre nuestras vidas y nuestros corazones. Paso a paso sube hasta el Calvario, gota a gota sudó su dolor, pero ese amor tan divino e incomprendido le dio a la cruz y allí murió. Paso a paso sube hasta el Calvario, gota a gota sudó su dolor, pero ese amor tan divino e incomprendido le dio a la cruz y allí murió. Pero esa muerte suya no es para muerte eterna, sino que en sacrificio se dio por ti, por mí, y al entregarse todo en expiación perfecta, compró consigo mismo nuestra salvación. Pero esa muerte suya no es para muerte eterna, sino que en sacrificio se dio por ti, por mí, y al entregarse todo en expiación perfecta, compró consigo mismo nuestra salvación. Pero esa muerte suya no es para muerte eterna,
sino que en sacrificio se dio por ti, por mí. Y al entregarse todo en expiación perfecta, compró consigo mismo nuestra salvación. Paso a paso subió hasta